que pues continuamos entonces con el capítulo 2, en este caso el término de conversión de energía. ¿Qué es lo que significa eso? Conversión de energía es básicamente cómo cambia la energía en un proceso de una modalidad a otra, cómo se mueve de uno a otro mientras un proceso ocurre. Que vamos a suponer que tenemos una bola en caída libre, que aquí exactamente no es caída libre, pero vamos a proponer algo más sencillo que esto, simplemente un objeto que está en caída libre, ¿verdad? Velocidad inicial cero, tenemos una altura cuantificada, ¿verdad? Y de repente soltamos entonces el objeto y el objeto empieza a caer, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Empieza a disminuir la energía potencial mientras va cayendo el objeto, pero a medida, ¿verdad?, de que disminuye la energía potencial, pues entonces empieza a aumentar también la energía cinética. Eso lo que está pasando aquí es que, ¿verdad?, esta disminución en energía potencial numéricamente se mueve entonces a un aumento en energía cinética, ¿verdad? Para que se mantenga esta cantidad constante durante el proceso. Porque recuerda que la energía no se puede desaparecer, no se puede crear, no se puede, pues tiene que convertirse de una forma a otra. Normalmente durante los procesos típicos, no, si hay un cambio de energía interna en mi sistema, siempre hay un juego entre las diferentes, ¿verdad?, modalidades de almacenamiento de energía. En el caso de la caída libre, disminuye, ¿verdad?, la energía potencial, aumenta la energía cinética, pero fíjate que no toda, ¿verdad?, no toda esta energía potencial que disminuye se va completamente a energía cinética, sino que parte de ella también se va a energía interna. ¿Por qué? A ver, ¿quién piensa ahí poquito, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos visualizar eso? Bueno, pues te lo digo, te lo voy a chotear. Por fricción, ¿verdad? La fricción induce entonces un aumento en temperatura, ¿verdad?, del objeto que está en caída libre, y parte de esta energía potencial se mueve entonces también a un aumento de energía interna. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que ocurre, ¿verdad?, durante el proceso de conversión de energía. La realidad es que hay ocasiones que yo detengo, ¿verdad?, me detengo, ¿verdad?, en el problema para explicar cómo se mueve de un lugar a otro, ¿verdad?, la energía, en qué términos son relevantes. Eh, pero esto ocurre automático en los procesos, ¿verdad? Eh, pero hay muchas veces que yo me detengo y digo, mira, lo que pasó aquí fue esto, se bajó aquí, aumentó acá, y podemos ver entonces si lo que queremos buscar es trabajo, por ejemplo, pero se me va toda la energía a energía interna en vez del trabajo, pues quizá el proceso no es tan efectivo como yo pensaba, ¿verdad? Y eso es todo lo que tengo que decir, ¿verdad? Con respecto a conversión de energía, no es muy complicado. So, ¿qué más? Pues tenemos entonces lo que es la energía, espérate, bueno, transferencia de energía. ¿Ok? So, en transferencia de energía tenemos entonces lo que es trabajo y transferencia de calor. Básicamente solamente hay dos modalidades de transferencia de energía en termodinámica. ¿Ok? So, fíjate que ya tenemos solamente tres modalidades de almacenamiento de energía. Tenemos cinética, interna y potencial. Y en términos de transferencia de energía tenemos solamente dos modalidades. Tenemos trabajo y tenemos transferencia de calor. ¿Ok? So, antes de empezar lo que es cada una de ellas, ¿verdad? Quería hablar un poquito sobre, pues, la convención de signos de la clase. Esto es algo que básicamente hay que aprenderse. No hay, no, no hay forma sencilla de simplemente tener una racionalidad detrás de esto. Bueno, sí la hay, pero sale mucho más fácil en esta ocasión aprendérselo. Pero sí hay un signo asociado con lo que es trabajo y con lo que es transferencia de calor. Y son opuestos, es lo que quiero decir. El trabajo, cuando el sistema hace un trabajo, o sea, que genera el trabajo, vemos el trabajo como positivo. ¿Okay? Cuando al sistema le hacemos trabajo, pues entonces vemos el trabajo como negativo. ¿Okay? Y también tenemos lo que es el trabajo por unidad de tiempo,
que sería entonces en este caso power o potencia. So, potencia es trabajo por unidad de tiempo. Y en este curso, ¿verdad? Le ponemos al trabajo, lo identificamos, ¿verdad? Con la letra W y le ponemos un puntito arriba para identificar un time rate. O sea que básicamente con respecto al tiempo, y así lo definimos entonces lo que es potencia. En términos variables, ¿verdad? La variable diferenciamos potencia de trabajo de esa forma, donde las unidades de potencia son julios, bueno, trabajo de julio, ¿verdad? Porque es energía, es transferencia de energía, ¿verdad? O sea que tiene unidades de energía, tiene julios, pero la potencia tiene unidades de julios entre segundos o watts, ¿verdad? En sistema internacional. El sistema inglés sería BTU entre hora, por ejemplo, horsepower para trabajo. Entonces, aquí tengo un dibujito, ¿verdad? Para poder ver pues, cómo se asocian los signos del trabajo y cómo cambian en función del sistema que yo cojo. Aquí tenemos un motor eléctrico, ¿verdad? Que está movido por una batería y mueve una hélice. Esa hélice entonces mueve un gas que está dentro de un sistema rígido y cerrado. Vamos a suponer que inicialmente mi sistema A es solamente el gas, ¿verdad? Sin incluir el eje, solamente el gas. ¿Ok? So, está moviendo el gas y el gas en mi sistema. So, entonces, en este caso, el trabajo sería positivo, negativo o cero. A ver, piénsalo un poquito. El gas, el trabajo es positivo, negativo o cero. Bueno, sí, o cero, en función de esta definición. Bueno, en función de esta definición, la hélice le está haciendo un trabajo al gas, o sea que en este caso sería entonces un trabajo negativo. O el gas tendría que estar haciendo trabajo y lo cuantificamos como negativo en este caso. Y la batería, mi sistema B. La batería sistema B, en este caso, que la batería sistema B es positivo, negativo o cero en este caso. Bueno, en este caso, pues, es positivo el trabajo, ¿verdad? Es positivo porque la batería está haciendo un trabajo eléctrico, está sacando energía, ¿verdad? Transfiriendo energía de la batería al motor. Por esta razón, se considera como un trabajo positivo, ¿ok? Y si escoge el motor, o sea, que sería solamente de aquí, aquí, hasta acá, todo esto en mi sistema. Sistema C, hipotético. Sería entonces el trabajo positivo, negativo o cero. Es un poquito más difícil. Eso puede ser una pregunta de teoría, ¿verdad? De una examinación. A ver. Escribirlo por ahí, ¿verdad? Escribirlo en su mente, en una libreta, a ver qué ustedes piensan, a ver si está bien o está mal. Y la respuesta es que no es cero, es negativo. ¿Pero cómo? Ok. Fíjate que se está entrando trabajo eléctrico, ¿verdad? Y está saliendo un trabajo mecánico. Y el mismo trabajo eléctrico que entra, tú pensarías inicialmente que se convierte completamente en trabajo mecánico, pero en la vida real sabemos que no es así. Sabemos que hay pérdidas, ¿verdad? Dentro del sistema, ¿verdad? Por conversión de energía eléctrica a mecánica, que finalmente, de hecho, terminamos con pérdida por calor. Y entonces la entrada va a ser siempre mayor que la salida y el neto, ¿verdad? Va a ser negativo porque el trabajo que entra que es positivo, el trabajo que entra, perdón, que es negativo, va a ser menor que el trabajo que sale, que es positivo. O sea que el neto es negativo. Y si escogemos todo completo, pues entonces ahí el trabajo, ahí sí es cero. Porque ahí no hay trabajo que está atravesando el límite. Recuerda que las transferencias de energía entre sistemas y los alrededores, o entre partes de un sistema, siempre, ¿verdad?, tienen que atravesar el límite. Si no atraviesan el límite de mi sistema, pues no las puedo cuantificar. Y transferencia de calor, ¿verdad? También tiene un signo asociado con el mismo, ¿verdad? En este caso, la transferencia de calor es al revés que el trabajo, ¿verdad? Cuando entra al sistema, pues es positivo, y cuando sale del sistema, pues es negativo, ¿verdad? Y también tenemos la transferencia de calor con respecto al tiempo, donde Q es transferencia de calor, Q punto es la razón de transferencia de calor. O sea, transferencia de calor es kilojulios, por ejemplo, o BTU, y la transferencia de calor con respecto al tiempo es
julios segundo, watts o dividido entre hora. ¿Okay? La forma que yo utilizo en mi mente para poder entender esto, ¿verdad? O por lo menos entender, no, memorizarme este proceso, es utilizando el motor, un motor como un ejemplo. ¿Sabes? Te acuerdas que termodinámica, la primera y la segunda ley se desarrollaron simultáneamente mientras se desarrollaba el motor de vapor de agua, ¿verdad? En los 1800 o a mitad de los 1800. So, en esos motores yo le entro calor al motor por combustión, ¿verdad? Que lo veo como positivo. Y el motor me genera entonces trabajo, que también lo veo como positivo. O sea que un motor de vapor de agua, por ejemplo, pues el calor entra por combustión y genera potencia. Y los dos se ven como positivos. Y por esta razón lo opuesto va a ser negativo. Así que yo me recuerdo siempre. So, ¿cómo podemos entonces cuantificar ese trabajo? ¿Verdad? Bueno, el trabajo, tenemos varios tipos de trabajo que vamos a estar trabajando en Termo 1. Uno de los más que vamos a estar trabajando es los trabajos de expansión o compresión del límite. ¿Okay? Expansión o compresión del límite. Donde básicamente el trabajo, ¿verdad?, de física lo definimos como integral del vector de fuerza por el producto punto del diferencial de distancia, ¿verdad? Donde en este caso puedo convertir este producto punto, ¿verdad? Y el diferencial de distancia, bueno, en este caso el producto punto, la fuerza lo convierto en presión por área y absorbe el producto punto porque la presión siempre actúa perpendicular a la superficie, ¿verdad? Y entonces me queda presión por área por el diferencial de distancia, que lo veo como un dx, ¿verdad? Y este área por distancia lo puedo convertir también en un diferencial de volumen. O sea que básicamente el trabajo, el integral de la presión por el diferencial de volumen. O sea que muchas veces en termodinámica trabajamos con presión, ¿verdad? De hecho, las propiedades de la materia están en función de la presión. Por tal razón, sale más beneficioso utilizar esta ecuación que esta ecuación, que es la que típicamente se usa en química. Y eso sería para sustancias que son compresibles como los gases, ¿verdad? Como los gases. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es un gas, no un líquido. Estoy en el estado inicial, y eso se expande y llega el pistón hasta acá. Y el líquido, perdón, el gas, ocupa entonces todo este espacio, en lugar de este espacio inicial. Vemos esto como un sistema cerrado, que el límite sigue la masa, ¿verdad? O sea que el límite se expande siguiendo la masa, ¿verdad? Y en este caso podemos cuantificar el trabajo como un trabajo de expansión a través de esta ecuación. Donde si graficamos este proceso, ¿verdad?, en una gráfica de presión y volumen, pues según cálculo, ¿verdad?, el trabajo es el área bajo la curva. O sea, este área bajo la curva se cuantifica como la integral de presión de volumen, que es la magnitud del trabajo. ¿Okay? El área de la curva completa, ¿verdad?, hasta llegar hasta el eje de cero. También tenemos lo que es potencia, ¿verdad? Que la potencia lo podemos cuantificar como la fuerza por el producto punto de la velocidad, del vector de velocidad. Y la relación entre trabajo y potencia es un integral de tiempo. O sea que el trabajo es igual al integral de tiempo de la potencia por dt, ¿verdad? Donde hay unos casos bien particulares donde la potencia es constante, y si es constante sale fuera de integral. Me queda entonces que el trabajo es igual a la potencia por el cambio en tiempo. Eso terminamos usándolo mucho también en termodinámica. También tenemos dos tipos de trabajo, como trabajo por pues, deformación de materia, que sería stress en vez de presión. Tenemos el trabajo de un eje cuando rota, ¿verdad? Donde la potencia la cuantificamos como el torque por la velocidad angular, donde el torque es la fuerza tangencial por el radio del eje y la velocidad lineal, ¿verdad?, se presenta como la velocidad angular por el radio del eje. Y también tenemos entonces la potencia eléctrica, que sería el cambio en voltaje por corriente. O sea, los que más usamos realmente son este que está aquí, energía eléctrica, cambio en voltaje por corriente y pues el trabajo de expansión-compresión. Son los más que se tienden a usar en termodinámica. Entonces, el trabajo también es importante entender que no es propiedad de la materia. ¿Okay?
¿Qué es lo que significa eso? Que vamos a suponer que tenemos una gráfica de presión y volumen, donde estoy en un estado inicial, después estoy en un estado final, ¿verdad? Donde sabemos que según la definición de un proceso de expansión o compresión, que en este caso es expansión, porque cambia, aumenta el volumen, pues entonces el trabajo es el área bajo la curva de esta gráfica, ¿verdad? Imagínate que tengo un proceso A, ¿verdad? Que sería toda esta área bajo la curva, ¿verdad? Pero que tiene un punto inicial aquí y un punto final acá. ¿Qué pasa si él cambia el proceso? ¿Verdad? ¿Verdad? Que tiene el mismo estado inicial, tiene el mismo estado final, pero el proceso cambió. Si el proceso cambia, pues puedes ver automáticamente que el área bajo la curva cambia. O sea que la magnitud del trabajo cambia. El cambiar esa magnitud, pues teniendo los mismos estados iniciales y finales, pues implica entonces que el trabajo depende del proceso, no solamente de los estados iniciales y finales, y por tal razón no puede ser propiedad. ¿Ok? Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque hay cantidades en el curso que no son propiedad y vamos a ver después, ¿verdad? De la importancia de propiedades. Propiedades se pueden tabular, por ejemplo. Las cantidades que no son propiedad no se pueden tabular y siempre se tienen que calcular. ¿Ok? So, en el próximo video vamos entonces a empezar con el ejemplo número 1. ¿Sí? Nos veremos pronto.